Continuando con la explicación del caso, seguiremos con la cuenta de inventario. Por acá lo tenemos. Siempre debemos de tomar en cuenta nuestra cédula sumaria de inventario. Acá la tenemos, solo a nivel de mayor, inventario. Vinculado esto con los estados financieros. Siempre deben de vincularse. Siempre deben de tener sus marcas. Igual esta parte no la van a tener, vamos a eliminar, porque viene de esta cédula. La cédula de existencia ya es una cédula más detallada. Antes solo teníamos inventario, ahora ya tenemos escrito. Ahora, ¿qué pasa en esta cédula? Traslado lo que me dicen 200, yo teléfonos 3G, la unidad de medida, cuánto es el costo unitario y lo multiplico, ¿verdad? Sin embargo, en el caso dice que hubo un problema que no vale 1500, sino que vale 1550. Y yo tenía acá 300.000 originalmente. Entonces tengo una diferencia de 10.000. ¿Qué cuenta voy a afectar? Está aumentando mi inventario, porque si yo decía que valía 1500 y tenía 300.000 y ahora tengo 310.000, está aumentando en 10.000. Ahora, ¿qué contracuenta afecto? Costo de venta. Y es una de las observaciones de control interno. Entonces estos 10.000 vengo y lo vinculo a existencia. Ahí está. Y ya tenemos la cédula de inventario. Fácil, no tiene nada de complicado. Solo tomar en cuenta y analizar. La contabilidad es más análisis. Luego de inventario tenemos nuestra cédula de activo fijo. Esta cédula se debe de tomar en cuenta la sumaria. Veamos. Igual hay que trasladar a nivel de mayor activo fijo, la depreciación y el total. Acá si se fijan se está sumando porque este ya tiene signo negativo. Tengan presente la ley de los signos. ¿Qué hago? La valoración. ¿Qué quiere decir con valoración? Si cuenta con escritura, factura, cheque, si está registrado, si no está registrado. Esta es la valoración, o sea, si yo tengo un terreno debo de tener toda la documentación que hace constar que es propiedad de la empresa y todo en regla. Luego voy a revisar. ¿Qué voy a revisar? Los cálculos de la depreciación. ¿Qué tengo acá? Tengo ya mayor detalle. El terreno, ok, dice que vale el costo de adquisición presentado en los estados financieros fue presentado al 30 de junio fue de 35 millones. El terreno, obviamente no lo voy a depreciar, pero ahí lo dejo indicado. Luego tengo edificio, presentado siempre. Este dice costo de adquisición al 30 de junio. No es que se adquirió el 30 de junio, sino adquisición presentado en los estados financieros al 30 de junio, porque la fecha de compra fue el 1 de octubre del 2007. En su caso les plantea de que se debe depreciar a 10 años y todo eso. Eso lo vamos a tomar en cuenta según nuestra ley, cómo o cuánta es la vida útil que estipula según la ley, las leyes fiscales vigentes. Sin embargo, lo que vamos a revisar es el cálculo que ellos están realizando. Entonces, mi depreciación anual no es más que mi costo de adquisición entre los años, perdón, aquí no me, bueno, entre 20, se va a digitar, entre 20, ¿ya? Porque son los 20 años de vida útil, esa va a ser mi depreciación anual. El periodo les digo, el costo de adquisición, perdón, la fecha del estado financiero, menos el periodo que se adquirió entre 365 días. Ahí está mi factor. Este factor lo voy a utilizar para calcular, tengo la depreciación anual por el factor. ¿Ya? Ahí está. La depreciación anual por el factor. Repito, el factor no es más que la fecha
de presentación de los estados financieros menos la fecha de compra entre 365 días, tengo el factor. Esto lo multiplico por mi depreciación anual y tengo la depreciación acumulada según política de la empresa. Tomen en cuenta que nuestra ley nos dice otros periodos. Y lo que quiero calcular, por eso se llama, es de revisión. Estoy revisando todas las depreciaciones que ellos presentan. Luego tomo en cuenta la depreciación presentada en los estados financieros. Esto solo lo estoy editando. Y vuelvo y hago hincapié del tipo de documento que soporta y dónde está ese activo fijo. Luego verifico. ¿Qué hago en la verificación? Tengo mi depreciación anual. ¿Qué es la depreciación anual? Mensual. Mi depreciación anual entre 12 meses. ¿Sí? Entre 12 meses. La depreciación anual, que solo la vinculo con la que tenemos en revisión. Aquí tenemos la depreciación anual. La depreciación acumulada ya la hice, entonces solo la vinculo con la revisión. Y tengo la depreciación de la empresa que también. Y aquí tengo ya las diferencias. Aquí sí ya puedo aplicar ajustes. Me decían que ellos presentaban una depreciación, si ustedes se fijan, acá, la depreciación acumulada de cuánto es la que ellos presentan. Ellos presentan una depreciación de 8 millones, de la que presenta la empresa en sus estados financieros, y la depreciación calculada, ¿ya? 15 millones. Por tanto, hay una diferencia de 7.454.000. Esta diferencia es objeto de un ajuste, gasto de administración contra depreciación acumulada de activo fijo. Entonces, acá tengo ya vinculada ese monto que voy a hacer el ajuste. ¿Ok? Ese monto que voy a hacer el ajuste. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esta fórmula estaba mala. Entonces, más el debe menos el haber. Ahora sí, 15 millones. Ahí está. ¿Verdad? Y aquí está. Igual la fuente y las marcas. ¿Ok? Espero que se hayan entendido, hayan comprendido esta cédula. Luego vamos con las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son similares a la cédula de documentos o cuentas por cobrar. Tenemos la sumaria, producto de mi estado financiero, la relación que presentan los libros y que me están cotejando en este caso mis proveedores, si hay algún tipo de diferencia, ¿verdad? Si hay algún tipo de diferencia. ¿Qué dice acá? Según libro presentan 970.000, acá las confirmaciones 1.000.000. Pero el caso es muy claro y les dice revisar si estas diferencias corresponden a los cheques flotantes en las conciliaciones. Ustedes tienen que analizar, si no coinciden, entonces sí ponen ajustes. Luego las confirmaciones, el mismo procedimiento de cuentas por cobrar. Aquí guardamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos la mayoría de activo y pasivo. Lo nuevo es nómina. En nómina se debe de tener en cuenta o tener bastante manejo de lo que estamos hablando de debemos de tomar bastante en cuenta lo que es la ley de concertación tributaria, algunos aspectos de la ley de seguridad social, ¿verdad? Y lo del código del trabajo. A manera de ejemplo, la nómina original les presenta un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, Macarena está de subsidio. Permítanme, vamos a ir al archivo, a mi archivo en relación a la nómina.
Ok, Dropbox. Permítame un segundo. Entonces acá contamos con la planilla. Está un poco pequeña. Vamos a dar un aumentito ahí. Ok. Esta planilla es la original que se les proporciona en el caso. Pero existen ciertas observaciones. El técnico maquinista Nelson Ariel sufrió un accidente laboral dentro de la empresa, por lo que se le pagó el 60%. Y no se notificó al INS del accidente, pero sí gozó de su subsidio. Busquemos a Nelson, es este personaje. ¿Qué pasó? La empresa solo le pagó el 60%. ¿Qué notan ustedes? Que este personaje no está inscrito en el INS. La ley manda a que todo trabajador, ¿verdad? La ley de seguridad social e igual el código del trabajo, todo trabajador después del tercer día de haber ingresado a la empresa debe de estar inscrito en el INS. Esta persona, si sufrió un accidente laboral, debe de pagársele el 100%, o sea, sus 30 días. Esa es la primera modificación. Acá la presentamos. La primera modificación, 30 días de Nelson. Ahí están. Luego, regresamos acá. ¿Y qué nos dice la otra? Natalia, aquí es el mes de julio, ¿ok? Natalia presentó subsidio y se le paga el 60%. A esta personaje, Natalia acá, se le debe pagar el 30%, los 30 días completos. ¿Y cuánto le pagaron a ella? Solo 18 días. ¿Qué pasa? Es el mismo caso de Nelson, no están inscritos en el INS. Luego, ¿qué me dice? Otra observación, que Harry es Having, ¿ok? Nada que ver, pero es Having. Having gozó de sus días establecidos por la ley por matrimonio. Sus 5 días, sus 7 días, en dependencia del tiempo que ellos trabajan, se le quitó los 5 días. No, la ley dice que tiene derecho y no se le va a quitar, sino que se le paga el 100%. Ok. Luego, ¿qué dice? El área de administración no se le pagan horas extra. Si ustedes se fijan, se está pagando horas extras. Esto no quiere decir que se la vamos a quitar, porque iríamos en falta de la ley, porque la ley no dice que no se paguen. La ley dice que se les paguen las horas extras a cualquier trabajador que se exceda de sus 48 horas o sus 8 horas diarias. Ahí lo dejamos, pero sí es una observación de control interno. No están violando sus propias políticas y sobre todo deben de hacer cumplir la ley parejo, sí, sin excepciones. Los armadores y maquinistas hacen 30 horas, sin embargo solo se le pagan 20 y 10 bonificadas. No vamos a cambiar acá, porque acá lo único que vamos a cotejar que estos 560 están bien calculados, pero no vamos a cambiar. Y esto sí es observación de control interno, porque la ley no dice que se le pague la mitad y que el resto bonificado. Luego dice, las vacaciones son descansadas. Eso no provoca en mí ningún tipo de ajuste, solo es una manera de información. Según la ley hay 2 tipos de modalidades, descansadas y pagadas. Las pagadas es cuando yo no gozo de ningún tipo de descanso en vacaciones, sino que trabajo continuo. Los 30 días solo me los pagan. Luego de hacer cada observación, cotejo los cálculos. Si 600 diarios por los 30 días me da los 18.000, si acá está bien calculado, si el total de vengado, etcétera. Si el INS está bien calculado, acuérdense que el INS no se calcula a los que gozan de subsidio, siempre y cuando estén dentro de esta columna. ¿Cuándo vamos a usar esta columna? Cuando sean personas que estén inscritas en el INS, entonces utilizamos acá, porque son personas que no se les va a quitar INS. En el caso de los anteriores, como no aplican INS, entonces no tenemos ningún inconveniente. Vuelven a calcular el IR en base a la tabla progresiva del IR. Acá la tenemos. Vamos a calcular el 2011 y el 2012. El 2012 va a ser en este caso para el 2011 y ahorita que la ley de concertación tributaria es para el 2012. ¿Ok? Bien. Entonces hacemos nuestros cálculos. Sugiero que hagan unas memorias de cálculos con su tabla. Solo vinculan, por ejemplo, para el mes de julio, como dice acá, mi salario mensual. Tomen en cuenta el INS, que se hace la deducción. Le resto el excedente
aplico el porcentaje y queda mi IR mensual. Repito, a mi salario básico lo traslado a un salario anual, le quito el INS, le aplico el sobreexceso, que aquí lo tengo en la tabla, el sobreexceso. Por ejemplo, este está en un rango de 200.000, el sobreexceso son 200.000, me quedan 2.500. Le sumo el impuesto base, que son estos, y después lo divido entre 12. ¿Qué significa? Que la planilla me presentaba un IR de 1.725, ahora presenta un IR de 1.500. ¿Ya? Y así sucesivamente tienen que calcularlo. Las total de deducciones, el neto a pagar, y calculan el INS laboral y el INS patronal y el INATEC, el 16 y el 2%. En algunos casos que presentan subsidio, como es el caso, me parece que en enero, aquí, en el mes de agosto. ¿Qué pasa con Macarena? Macarena tiene 3 días de subsidio. Entonces Macarena le pagamos 27 y vienen mis 3 días de subsidio, 3 por lo que gana. Entonces el INS laboral de ella va aplicado a su devengado menos subsidio, porque a los subsidios no se le aplica INS. De igual manera el INS patronal no lo vamos a aplicar al total devengado. Igual, total devengado menos el subsidio, le aplico el porcentaje, igual que el INATEC, ¿ya? Porque los subsidios no se les quita INS. Los asientos de ajustes, eso van a ir en dependencia del análisis que hagan. ¿Cómo van a hacer ese análisis? Tienen la planilla de la empresa, presentada por la empresa, tienen los nuevos cálculos y van sacando sus diferencias, ¿ya? Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar? En lo que pagaron de IR, del INS y el neto a pagar. ¿Qué sucede acá? Este es el IR. El nuevo cálculo es de 2.364, pero ellos pagaron más. No vamos a ir a la renta y a hacer una sustitutiva y a reclamar el dinero. Lo reconocemos como un gasto, por eso tenemos nuestro asiento. Otros gastos contra gastos de administración, haciendo disminuir el IR, porque originalmente teníamos ese IR y lo teníamos calculado en gastos de administración, ¿ya? O por prestaciones sociales. Entonces hacemos disminuir y reconocemos el gasto. Luego, si pagué más o pagué menos, nos vamos al neto a pagar, que son 2.000. Debo de pagar 101.000 y solo pagué 98.000. ¿Qué significa? Voy a reconocer el gasto por sueldos y salarios y luego sugiero a la empresa que hagan una planilla para compensar esos gastos, ese pago que no se hizo efectivo en su momento. Si se fijan en INSE, INATEC, INS patronal no hay, entonces solo me concentro en el IR y en el sueldo. Luego hago esos análisis en cada una de las planillas. Tienen que ir analizando. Acá, por ejemplo, el INS laboral hay una diferencia, el IR hay otra diferencia y el neto, así como el INS patronal y el INATEC. ¿Ya? Entonces, suerte con la planilla, seguimos en comunicación. Para hacer los asientos de ajuste deben de dominar cómo se registran al momento de elaborar la planilla para hacer las debidas reversiones, reconocer los gastos, hacer disminuir o hacer un traslado de gastos y reconocer los acumulados y las retenciones por pagar. ¿Okay? Suerte muchachos con esto y cualquier cosa estamos en comunicación.